Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal Económica. El día de hoy les platicaré acerca de un tema que me llamó mucho la atención y considero que es un tema muy interesante, pues es algo que nos afecta a todos y se trata de la deuda externa de México. Circuló en las redes sociales la noticia de que el día 7 de junio el Banco Mundial había otorgado un préstamo a México por un monto de $1,000 millones. Y entonces se comenzó a decir que el presidente no estaba cumpliendo con su compromiso de no más endeudamiento. En verdad, el país se está endeudando más que en otras administraciones y, de ser así, ¿de cuánto es el monto de la deuda externa pública? Primero debemos saber que la deuda pública de México son todas aquellas obligaciones financieras que están a cargo de las instituciones y organismos que conforman el sector público de México. Es decir, el dinero que pide prestado el gobierno, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex y otros organismos. La deuda puede ser de dos tipos, interna y externa. En este video nos enfocaremos en la deuda externa, la cual contempla aquellos préstamos otorgados por agentes o entidades financieras del exterior que se pagan en moneda extranjera y que son pagados fuera del país. Analicemos el panorama general. Debo señalar, antes que nada, que todos los datos han sido tomados de fuentes oficiales y dejaré el link de las fuentes de información abajo en el video. Para el año 2018, la deuda externa fue de más de $201,000 millones, representando el 18% del Producto Interno Bruto del país, siendo Estados Unidos de América el país a quien más se le debe actualmente, con un 37% de la deuda externa, siguiéndole Alemania, los organismos internacionales y Reino Unido, con un 22, 15 y 8% respectivamente. Otros países representan el porcentaje restante. De la deuda externa, el 50% la tiene o corresponde al gobierno federal y el otro 50% a Pemex, CFE y otras empresas del Estado. Bueno, pues la principal vía es la emisión de bonos y pagarés en los mercados internacionales de capital a nombre del gobierno mexicano. Es decir, el gobierno saca a vender papelitos a un precio determinado. Llega una persona, empresario o institución y los compra, con la intención de que en un futuro pueda cambiarlo por un monto mayor al que pagó. La segunda fuente es mediante préstamos contratados con organismos internacionales, como lo es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y otros. Ahora que ya sabemos cómo se constituye la deuda, a quién le debemos y cómo se consigue deuda, veamos los datos duros. Analizando el préstamo que acaba de ser otorgado por parte del Banco Mundial por el monto de $1,000 millones, si analizamos el desempeño de la deuda mexicana ante este organismo, notamos algo interesante. Durante toda la administración de Enrique Peña Nieto, el gobierno contrató deuda con este organismo por un monto mayor a los $2,461 millones. Y en lo que vamos de la administración de AMLO, que es año y medio, el gobierno ha contratado obligaciones por un monto de $2,130 millones. Está más que claro que en menos tiempo se ha pedido un monto mayor de préstamo ante este organismo. Pero recordemos que la deuda externa se pide a varias fuentes y la que se pide a este tipo de organismos internacionales, como lo es el Banco Mundial, solo representa aproximadamente el 15%. Ahora analicemos el panorama total de la deuda externa. Para el final de la administración de Peña Nieto, el monto fue de $201,307 millones. Y para el mes de abril de este año, la deuda externa ascendió a $208,997 millones. Es decir, la deuda externa en un año y medio aumentó 3.8%. Pero analicemos cómo fue el comportamiento de esta deuda en la administración de Peña Nieto. Pues resulta que Peña Nieto inició su gobierno con una deuda externa de $121,659 millones. Y si ya sabemos que la dejó en más de $200,000 millones, entonces quiere decir
que la administración de Peña Nieto aumentó la deuda externa en más de un 65% en solo 6 años. Es decir, que en promedio cada año la deuda aumentaba un 11%, 11 veces más de lo que está aumentando la deuda externa con el gobierno de AMLO, pues en el primer año de su administración la deuda solo aumentó 1%, una enorme diferencia. En pocas palabras, el aumento de la deuda externa con Andrés Manuel ha sido en promedio 11 veces menor al de Enrique Peña Nieto, tirando por completo la idea de que el país se está endeudando con el exterior mucho más que antes. Otro dato muy interesante es comparar escenarios similares. Por ejemplo, lo que pasó con la deuda externa entre 2008 y 2009, que fue la época de la crisis inmobiliaria. Pues resulta que entre estos años la deuda externa aumentó de 24.319 millones de dólares a 91.722 millones de dólares. Es decir, en un solo año la deuda externa del país aumentó un 277%, casi se triplicó, mientras que en la actual crisis del COVID-19 la deuda externa solo ha aumentado un 3%, al pasar de 203.707 millones de dólares en 2019 a 208.997 millones de dólares hasta el mes de abril de este año. Una diferencia abismal entre ambos escenarios, con entornos parecidos. Además, hay que recalcar que los niveles de endeudamiento externo para este año aún siguen por debajo del tope que se estableció en la Ley Federal de Ingresos. Ya veremos cómo evoluciona el endeudamiento externo del país para lo que resta del año. Es importante saber que estos datos solo se refieren a la deuda externa, pero aún falta conocer cómo ha sido el comportamiento de la deuda interna, que de hecho es la que más peso tiene en cuestión de la deuda total del país, pero eso será tema de otro video. Y bueno, sin más que decir, me despido de ustedes. Hasta luego.